Dormí a su lado durante años. Compartí mi casa, mis planes y mis miedos. Y todo ese tiempo estaba viviendo con una mentira perfectamente construida. Durante mucho tiempo pensé que conocía perfectamente a la persona con la que compartía mi vida. No solo en el sentido superficial, sino de verdad. Sabía sus manías, sus miedos, su historia familiar, sus traumas. O al menos eso creía. Si alguien me hubiera dicho que estaba conviviendo con alguien que no era quien decía ser, me habría reído. Me consideraba observador, prudente, poco ingenuo. Por eso, cuando la verdad empezó a salir a la luz, lo que más me costó aceptar fue que no había sido una mentira puntual, sino una identidad entera, construida con paciencia. Nos conocimos de una forma bastante normal. Nada raro, nada digno de sospecha. Conectamos rápido, quizá demasiado. Teníamos conversaciones profundas desde el principio, una sensación constante de comprensión mutua. Me hablaba de su pasado con un nivel de detalle que me parecía imposible de inventar. Historias coherentes, emociones reales, recuerdos que parecían vividos, no ensayados. Todo encajaba. Con el tiempo la relación avanzó rápido. Demasiado rápido, visto ahora. En pocos meses ya hablábamos de vivir juntos. Yo dudé un poco, pero lo atribuí al miedo normal al compromiso. Al final cedí. Pensé que no tenía sentido frenar algo que parecía tan natural. Nos mudamos juntos y empezamos una vida compartida como cualquier otra pareja. Los primeros años fueron, en apariencia, normales. Rutinas, discusiones pequeñas, planes a futuro. Trabajábamos, ahorrábamos, hablábamos de viajes, incluso de proyectos a largo plazo. Yo nunca sentí una señal clara de alarma. No había grandes secretos. No había comportamientos extraños evidentes. Si algo destacaba era lo cuidadoso que era con su privacidad, pero lo interpreté como una consecuencia de su pasado complicado. Nunca insistí demasiado. Había detalles, sí. Cosas pequeñas que ahora parecen gigantes. Documentos que nunca veía. Llamadas que terminaban de forma abrupta cuando entraba en la habitación. Historias del pasado que, aunque coherentes, nunca incluían a personas concretas con las que pudiera contrastar nada. Siempre había un motivo, siempre una explicación razonable. Y yo, que confiaba, no quería parecer paranoico. Convivir tanto tiempo con alguien te hace bajar la guardia. Dejas de cuestionar. Das por hecho. Empiezas a vivir en automático. Yo confiaba tanto que jamás se me ocurrió comprobar nada. No revisé redes, no investigué, no dudé. ¿Por qué iba a hacerlo? No había señales de infidelidad, ni problemas de dinero, ni conflictos graves. La relación tenía altibajos, como todas, pero nada extremo. El primer golpe no vino como una revelación directa, sino como una grieta. Un comentario aparentemente sin importancia de una tercera persona. Una frase mal colocada que no encajaba con la historia que yo conocía. En ese momento, no dije nada. Pensé que sería un error. Pero esa frase se quedó conmigo, dando vueltas. Por primera vez en años, algo no encajaba del todo. Empecé a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. A inconsistencias mínimas, a respuestas demasiado calculadas, a silencios estratégicos. No tenía pruebas de nada, solo una sensación incómoda que no sabía cómo justificar. Y eso fue lo peor. No podía señalar nada concreto, solo intuición. Y la intuición, cuando amas a alguien, es fácil de silenciar. Hasta que un día ocurrió algo que lo cambió todo. Por una casualidad absurda, tuve acceso a un documento que no debería haber visto. No fue buscando. No fue espiando. Simplemente apareció delante de mí. Un papel con un nombre que no reconocía. Un nombre que, supuestamente, no existía en nuestra vida.
Al principio pensé que sería un error administrativo, pero algo dentro de mí se encogió. Cuando pregunté, su reacción fue extraña. No defensiva, no agresiva. Demasiado calmada, demasiado preparada. Me dio una explicación rápida, convincente y completamente falsa. Lo supe en ese mismo instante, aunque todavía no entendía por qué. Por primera vez, sentí que me estaban mirando a los ojos y mintiéndome de forma consciente. A partir de ahí, el castillo empezó a resquebrajarse. Empecé a investigar con cuidado, casi con miedo. No quería enfrentarme a algo que no pudiera deshacer. Cada pequeño dato que encontraba abría una puerta a algo más grande. Nombres que no coincidían, fechas que no cuadraban, historias que no podían ser ciertas al mismo tiempo. Y cuanto más tiraba del hilo, más claro quedaba que no estaba descubriendo un secreto aislado, sino una identidad alternativa completa. La persona con la que llevaba años viviendo no era exactamente quien decía ser. Su pasado estaba fabricado. Su nombre no era el real. Parte de su vida anterior simplemente no existía. Y lo más aterrador no era eso. Lo más aterrador era darme cuenta de que yo había amado a alguien que, en muchos aspectos, nunca había existido. Y aún no sabía lo peor. A partir de ese momento, dejé de buscar certezas rápidas. Empecé a reconstruir la historia pieza por pieza, como quien camina por un campo minado sabiendo que cada paso puede hacerlo estallar todo. No confronté de inmediato. Fingí normalidad. Observé. Escuché. Guardé silencio. Y cuanto más callaba, más hablaba la realidad. Lo primero que confirmé fue el nombre. No era un alias casual ni un error administrativo antiguo. Era una identidad sostenida durante años. Documentos distintos, registros cruzados, pequeñas huellas digitales que no coincidían con la historia que me había contado. No se trataba de un pasado oculto por vergüenza. Era una vida paralela cuidadosamente borrada y reemplazada por otra. Descubrí que había vivido en otros lugares bajo otro nombre. Que había tenido relaciones previas que no encajaban cronológicamente con nada de lo que yo sabía. Que personas que supuestamente nunca existieron habían sido en realidad parte central de su vida. No una vez. Varias. Siempre repitiendo el mismo patrón. Acercarse, integrarse, desaparecer. Cuando finalmente lo confronté, la reacción fue distinta a cualquier cosa que hubiera imaginado. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Hubo cansancio. Como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Me dijo que ya no podía seguir sosteniendo la mentira. Que había empezado todo por necesidad. Que huía de algo. Que el pasado era demasiado peligroso para traerlo al presente. No entró en detalles. Nunca lo hizo del todo. Intenté entender. Quise creer que había una razón válida. Algo que justificara años de engaño. Pero cuanto más hablaba, más claro quedaba que la mentira no era solo una protección. Era una herramienta. Le permitía reinventarse, controlar el relato, decidir qué partes de sí mismo existían y cuáles no. Yo no había sido una víctima accidental. Había sido parte del escenario. La ruptura fue inmediata y absoluta. No podía compartir techo con alguien de quien ya no sabía ni el nombre real. Pero incluso después de separarnos, las consecuencias no terminaron. Empezaron entonces los problemas reales. Descubrí que había firmado cosas que no entendía del todo. Que había confiado en trámites que ahora no podía verificar. Que había puesto mi nombre, mi dirección y mi estabilidad en manos de alguien cuya identidad era, en el mejor de los casos, dudosa. Tuve que hablar con abogados, con autoridades, con personas que jamás pensé que formarían parte de mi vida. Cada conversación era humillante. Explicar que no sabía realmente con quién había vivido durante años te hace sonar como alguien ingenuo, incluso irresponsable.
Perdí tiempo, dinero y tranquilidad intentando deshacer nudos que nunca debieron existir. Durante meses viví con miedo. Miedo a que apareciera alguien del pasado reclamando algo. Miedo a que una decisión tomada en confianza me arrastrara a un problema mayor. Miedo a haber sido usado no solo emocionalmente, sino como cobertura. Nunca llegué a saber toda la verdad, y quizá eso fue lo más difícil de aceptar, que algunas respuestas nunca llegarían. El karma no llegó de forma inmediata. No hubo un momento espectacular de justicia. Llegó despacio, en forma de patrones que se repetían. Supe, por terceros, que había vuelto a desaparecer, que había dejado atrás a otras personas con historias parecidas a la mía, que, esta vez, había ido demasiado lejos, que ya no podía simplemente cambiar de nombre y empezar de nuevo. Años después, me llegó la noticia de que estaba envuelto en un proceso legal serio, no por lo que me había hecho a mí, sino por la acumulación de engaños. Demasiadas personas, demasiadas identidades, demasiadas mentiras cruzadas. El sistema que había construido para sobrevivir terminó por atraparlo. No sentí satisfacción, sentí cierre. Hoy mi vida es distinta, más lenta, más desconfiada, quizá, pero también más firme. Aprendí que la intimidad no se mide por el tiempo compartido, sino por la coherencia entre lo que alguien dice y lo que hace. Que hay personas que no buscan amar, sino habitar temporalmente la vida de otros hasta que deja de servirles. Todavía me hago preguntas, no sobre él, sino sobre mí. ¿Fui el malo por no haber dudado antes? ¿Debí investigar a la persona que decía amarme, aunque eso rompiera la confianza? ¿O vivir con alguien durante años bajo una mentira completa es una traición que nadie está preparado para detectar?